al, al sabatino. Buenas noches a todos y a todas, especialmente los que nos están viendo y escuchando desde lejos, hasta de Ecuador, de Venezuela. Es una alegría. Bien, resumiendo lo que hemos hecho hasta ahora, siempre conviene para saber desde dónde venimos. Estamos hablando de este curso que se llama Teología Moral Fundamental. Teología es porque tiene contexto de Dios, de las cosas de Dios. Teos en griego significa Dios. Logos, estudio. Logía, estudio de las cosas de Dios. Entonces, teología moral. Moral se refiere al comportamiento, se refiere a las cosas que se hacen. Entonces, se trata de estudiar los bienes que tenemos que hacer. Y fundamental. Fundamental es decir, que no vamos a explicar todos los detalles, las partes de la moral, que es tan amplia, porque cada cosa su expresión larga. Entonces nosotros vamos a dar solo los principios básicos. Aprendemos bien un principio y desde allí nos orientamos a conocer muchas otras cosas que nos enseñan a saber cómo manejar los bienes. Teología moral fundamental. Trata de conocer los bienes. Es el ser humano que quiere conocer los bienes y por qué tiene que hacer estos bienes o por qué no tiene que hacer cosas que no son bienes. El ser humano tiene el alma, su principio vital es el alma, o sea, esa energía que el Creador ha dado al ser humano, su estructura. Entonces el ser humano quiere conocer su estructura. Y al principio de su estructura encuentra la conciencia. La conciencia que es el centro propulsor de esta estructura humana, el centro propulsor humanizante. O sea, es esta conciencia que hará que un ser humano sea cada vez más humano, se desarrolla cada vez más. La conciencia. Y aquí tienen un póster que le dice que la conciencia está en el centro propulsor de toda la estructura humana, y se dice también cuáles pasos da esta conciencia humana para ayudar a este ser humano. Dice que usa las razones y las decisiones para encontrar los bienes, porque son bienes, las razones, y luego las decisiones que el ser humano tiene que tomar. Luego también maneja bienes y valores para poder orientarse si esto es un bien o no, si este es un valor o no. Porque la conciencia es un bien,
No, no. Entre los bienes y valores. Y luego las normas para ordenar estos bienes y valores. Y finalmente tenemos los niveles de moralidad a cuál nivel noi nosotros actuamos y buscamos los valores. Está el nivel amplio de la el modelo, la manera amplia de ver los valores. El, a ver, abajo. ¿Cómo es? El nivel de actuación moral, nivel de actuación moral amplio. Yo quiero ir siempre a la clase. Esto es un agarro todo el año, toda la vida, estoy expresando algo de mi moralidad. Estoy expresando algo de mi moralidad. Estoy hablando con sentido amplio. Luego se tratará de precisar más concreto y nivel concreto al máximo. Y ahí esto es una visión general de la cosa. Ahora, la conciencia, he dicho que la conciencia viene de la palabra latina conscio, que significa reconozco a mí mismo. La conciencia es aquella capacidad de conocerse dentro de uno mismo y de poner distancia entre uno y otra persona, entre uno y otras realidades. Entonces, la conciencia, hemos dicho que se divide en 8 puntos. Aquí, esta noche, hemos puesto lo que escribimos la segunda noche. La conciencia. ¿Cómo tiene que ser la conciencia? ¿O cómo la llamamos? ¿Cómo la dividimos? 1, 2, 3. Conciencia recta, 1. Se entiende qué significa. Tiene buena intención. Eso de la buena intención hace entender bien de qué se trata. ¿Tengo yo buena intención? Tengo buena conciencia. Porque a veces en la confesión las personas se confunden a veces porque dice, ¿quién sabe si yo hice bien o no? ¿Usted qué intención tenía? Yo tenía una intención buena. Entonces, tranquilo. Conciencia recta. Ahora, 2, conciencia cierta. O sea, estoy seguro que esto es lo que hay que hacer. Estoy seguro. Una cuestión subjetiva. Estoy seguro. Subrayar esto. Estoy seguro. Estoy cierto. Estoy seguro. Es así y hay que hacerla así. Y número 3, verdadera. Esto es objetivo. La cierta es subjetivo, soy yo que tengo que estar seguro. La verdadera es la cosa que está fuera de mí, tiene que corresponder a la verdad.
Voy por el tránsito, una señal que dice tienes, tienes libertad, tienes primacía, puedes adelantarte. Y estoy bien porque está vacía. Entonces, mi opinión corresponde a la verdad. Esa es la conciencia verdadera. Mientras que puede ser que yo en la prisa me pareció ver una señal de dar la preferencia o de recibir, de tener la preferencia, pero me equivoco y en realidad no tengo la preferencia. Choco. ¿Qué sucedió? Yo tenía buena intención, pero la conciencia no era verdadera. O sea, lo que tú pensabas no corresponde a la verdad. Es una realidad que se puede dar y por lo tanto es bueno conocer estas divisiones. Ahora, a cada una de esta división, al número uno, recta, corresponde un opuesto, viciosa. El opuesto a él que no tiene buena intención, que tiene mala intención, es una conciencia viciosa. Al número dos, conciencia cierta, se opone, número cinco, la conciencia dudosa, que no está seguro si eso es bueno o no, si hay que hacerlo o no. Estoy dudoso si conviene hacerlo o no. Y finalmente, el número tres, la conciencia verdadera, que hemos dicho que corresponde a la verdad, una cuestión objetiva, a la cual corresponde la opuesta, que es la errónea. Número 6, errónea, que está en error, que no corresponde a la verdad. No corresponde a la verdad. Puede ser inocente, el número, esta conciencia errónea tiene dos especificaciones. Número 7, una conciencia errónea vencible. O sea, que se podía vencer el error. Y atención. Tú no, no preguntaste, no confirmaste, entonces tu error es culpable. ¿Por qué? El error era vencible con un poco más de atención. ¿Se entiende, verdad? Y la otra parte, la otra posibilidad es invencible. Anoche hicimos el ejemplo de la fecha está así, pero esto sucedió. El policía me detiene y dice, usted está yendo contra la vía. Eh, muchachos, es una ignorancia, un error, pero invencible. Porque manera de evitar.
Conciencia. Ahora, la conciencia cosa bien importante, que es la libertad. La libertad lo decimos enseguida, así de romplón. La libertad es la capacidad que tiene el ser humano de decir sí a Dios. Así. Capacidad de decir sí a Dios. Pero por propia iniciativa, eso es el elemento caracterizante. Dice sí a Dios, pero por propia iniciativa, porque Él quiere decir sí. Pero la visión cristiana dice que cuando dice sí a Dios por propia iniciativa, está siendo libre. Y cuando dice no, siempre por propia iniciativa, no está siendo libre. Se está esclavizando, se está sometiendo a cosas que no son bienes y por lo tanto le van a hacer daño. Y son contradictorios a lo que uno busca, que es la felicidad. Pero si dice no a Dios, al Creador, que sabe cómo te hizo por amor, te digo las cosas por amor. Si tú le dices no, haces cualquier cosa que te hace daño y no alcanza lo que tú mismo quieres, que es la felicidad. Por lo tanto, la libertad es un elemento fundamental. Y repetimos, la libertad es decir sí a Dios. Aprendérselo de memoria, naturalmente lo vamos a profundizar, pero aprenderse de memoria. Libertad es decir sí a Dios por propia iniciativa. Esta es la definición completa. Por propia iniciativa. Anoche dijimos bastante cosas sobre la libertad. Decir sí a Dios, que es el creador que ha hecho el ser humano, que te ha hecho a ti con amor para que tú seas feliz. Pero te ha dado importancia porque eres tú que dices sí y te ganas el crecimiento, te ganas el alcanzar la meta que estás buscando.
llegar a ser partícipes de la divina naturaleza. Por iniciativa tuya, tú dices, sí, Dios, eso quiero, lo que tú quieres, porque razonando me doy cuenta que es eso lo que me conviene. Por eso yo tomo la iniciativa de decirte sí. Ahora, algún santo decía la frase, obedecer a Dios es reinar. Obedecer a Dios es reinar. Porque cuando uno dice obedecer, ya en nuestra vida social ya decimos esclavitud. Pero no, obedecer a Dios es reinar. Los jóvenes se quejan ante esta definición y estas reflexiones. Y dicen que ellos quieren ser libres y no obedecer a nadie. Bueno, queridos jóvenes, hay que ayudarles a reflexionar, porque tú no quieres obedecer a Dios, pero sí obedeces a la moda, pero sí obedeces al profesor que te dice que Dios no existe, pero sí obedeces a los compañeros que te dicen, no vayamos a la misa, vamos a la cantina. Y eso tú lo haces siempre. O obedeces a Dios o obedeces a otro. O dices sí a Dios o dices sí a otras cosas, a otras personas. Eso debería de ayudar a entender con razonamiento que estamos mal. Estamos mal. ¿Cómo sería eso? ¿No es la felicidad tu meta? Acoger los consejos de amor de tu creador, eso es felicidad. Porque solo Él sabe qué es lo que necesitas para ser feliz y te lo ofrece porque te ama. Estamos dentro de la teología moral católica, por supuesto. Otros pueden tener otras ideas, pero yo estoy hablando de la teología moral católica. Así nosotros vemos el mundo, la realidad del ser humano. Y así, por supuesto, tenemos que actuar, ser coherentes, porque conocer la verdad es una responsabilidad para ayudar a otros también a conocerla. La obediencia a Dios es ser cuerdo, es llegar a la felicidad. Y aquí hay un documento que hizo San Juan Pablo II que se llama Veritatis Splendor, dos palabras latinas, que significa el esplendor de la verdad. Sobre este tema dice que la verdad es un esplendor, es una maravilla. Entonces, enseña la verdad. Y cuando habla de la libertad, de esta manera, está enseñando la verdad, lo que corresponde a la realidad. Definición
barata, la llamamos, definición barata, porque todo el mundo la tiene y es la que parece que sea la verdadera, pero no, es barata. Todo la usan, creen de ser superhombre porque yo soy libre, yo soy libre. Ah, no, yo no quiero obedecer a nadie, yo soy libre. Es una libertad barata, una libertad que no se compromete a nada, que no se compromete a nada, escoge lo que es lo más fácil y entonces una definición barata, la de decir, la más común. Libertad es hacer lo que a uno le da la gana. Esa es una definición barata que solo confunde y arruina el crecimiento del ser humano. Enseñamos esto a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las jóvenes y les ayudamos a arruinarse, a perderse. Dice, sin embargo, nosotros tenemos el poder de decir no. Nosotros tenemos la posibilidad de decir otra cosa, ¿sí? Y por lo tanto, esta libertad, no. La de decir no a Dios no es libertad. Es una posibilidad de accidente. Pensemos en un carro. Damos la definición del carro. ¿Qué es un carro? Yo, con la luz de la teología moral fundamental, digo que el carro, lo defino así, el carro es aquella cosa con la cual voy al trabajo y a a un sano paseo con alegría, con seguridad. Es una maravilla. Esa es mi definición del carro, que es la definición del ingeniero que hizo el carro. Lo hizo todo bien para que no tenga accidentes. Entonces la definición del carro es la que acabamos de decir. En cambio, la definición tuya, que tú das de la libertad, la definición barata, es la siguiente. El carro es aquella cosa con la cual se consiguen accidentes, con la cual se hacen accidentes. ¿Es buena esa definición? No, la definición no es esa. Esa es una posibilidad que viene de una mala maniobra. No es el carro. El carro es lo que definió el ingeniero que acabamos de decir. Es una cosa positiva que te lleva a lo positivo, a lo bonito, a lo feliz. Ese es el carro. Siendo algo material y finito, limitado, puede tener accidente. Como el ser humano, siendo limitado, puede equivocarse. Pero eso no es lo perfecto, no es la definición. El ser humano no es aquel que se puede equivocar. La definición del ser humano no es esa. El creador, para
Cuando creó el ser humano, lo hizo para que no se equivocara. Luego, él tiene la posibilidad de equivocarse. Si escoge equivocarse, problema. Eso para decir la diferencia entre la verdadera definición de la libertad y la barata, y la definición barata de la libertad. Una te lleva a la plena, al pleno desarrollo. La otra, la barata, te lleva a malas maniobras y a problemas. Ah, sí, pero yo quiero hacer lo que me parezca. Ya basta. Sí, tú haces lo que te parezca. Entonces, ¿qué sucede? Que tu mamá, entonces sucede que quieres ir a divertirte en lugar de estudiar, porque quieres hacer lo que quieres. Bien. Llega el examen y no lo pasas. Tiene que repetir el año. Y eso es muy infeliz lo de repetir el año. Y entonces tú quisiste hacer lo que querías y tu madre está llorando. En cosa más dramática, tú quieres correr cuanto quieres. El policía te dijo, allí, cuidado, ya, yo hago lo que quiero, que yo soy libre. Bien, tú eres libre, pero ahora tuviste un accidente y estás en el hospital o en el cementerio. ¿Estás feliz de tu libertad? Nosotros los cristianos tenemos la confesión para decir que se me equivoqué. Hice lo contrario que tú me decías, Señor, me equivoqué. Y muchos, sí, vienen llorando, me equivoqué. Y los daños son graves. Mis hijos, la salud, la policía me busca. Así es la libertad barata. Esta es la libertad barata. ¿Quieres tener accidentes? Adelante. Entonces, eso, tu madre llora, tú al hospital, en la cárcel, al manicomio, deprimido, desesperado o en el cementerio. La libertad barata no tiene otros desarrollos. En este mundo, mejor mirar a los santos que a las personas malogradas por manejar una práctica y un concepto equivocados de libertad. Concepto de libertad barata. Esto es bueno que tú lo oigas, querrás hacer otra cosa, pero posiblemente la vida te va enseñando y entonces vendrá un día que dirás, tenía razón, ese cura desgraciado, tenía razón, pero tú has aprendido cuál es la cosa verdadera. Entonces, oírlo te hace bien. Luego hace lo que quiere, pero oírlo te hace bien, porque puede ser que te va a enseñar algo que tú luego vas buscando.
La libertad humana, con su posibilidad de escoger aún equivocadamente, es tan real y poderosa que limita la libertad de Dios en este nuestro mundo. Aquí entramos ya en lo nuevo, de lleno. Entramos en lo nuevo de lleno. Y esto es algo que cuando caí en la cuenta me asustó. Me asustó. Fíjense, mi libertad barata puede hacer un mal tremendo a otras personas, partiendo ya desde el inicio. Dios en este mundo no es todopoderoso. Es aquí donde la cosa asusta, ¿verdad? Y ustedes se asustan. Pero en la audiencia pública del Papa Benedicto XVI, el 13 de, ¿cómo es? El 30 de enero de 2013, el 30 de enero de 2013, en una audiencia pública, estaba comentando el segundo renglón del credo. Creo en Dios, Padre, todo, ¿cómo se dice? Poderoso. Todopoderoso. Benedicto XVI, el Santo Papa, el Papa teólogo, con 30 años y más de enseñar teología en las universidades más altas en teología alemana. Y luego sabemos que ha sido. Y el Papa. Él preguntó, ¿qué entienden ustedes por todopoderoso? Dios todopoderoso. ¿Qué entienden ustedes? Él, digo, naturalmente no pueden contestar, pero se sabe lo que entienden ustedes, que Dios lo puede todo, cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Eso. Ustedes simplemente piden y viene el milagro, si quiere, si quiere, porque lo puede todo. Eso es lo que usted entiende por todopoderoso. Y el Papa lo hizo, lo dijo con la mano. No. Dios en este mundo no es todopoderoso. No lo puede todo. Y claro, uno pregunta, ¿y por qué no lo puede todo? Por esto que estamos diciendo, por la libertad humana. De manera que un pobre obrero empieza a oír voces que lo quieren despedir del trabajo. El que decide quiere poner a otra persona de su simpatía, hombre, mujer, de su simpatía. Entonces él se recomienda al Señor. Señor, haz que esto no sea así. Y luego dice a los amigos, a las amigas, oren y hagan orar, por favor, que no suceda eso, porque tengo familia, ¿cómo hago? No podemos vivir. Y
cientos y cientos de personas oran, Señor, haz que no sea así, pero fue así. El obrero sacado del trabajo. ¿Por qué? Porque ese dador de trabajo prefirió decir no, porque era la honestidad, era mantener ese trabajador que te ha servido por tantos años y no hay motivo para despedirlo. Se ha comportado siempre bien. Esa era la buena conciencia y por lo tanto decir sí a quedarse. Esta era la voluntad de Dios, que se quedara. Pero el dador de trabajo dijo no. No dijo sí a Dios. Le dijo no. Y como él mandaba, el trabajador tuvo que irse. Ahora, eso es dramático y esto es muy difundido. Hay cientos de millones de gente que por esta situación dice que no cree en Dios. ¿No han oído ustedes tanto ateos que dicen, si Dios existiera, no hubiese tantos niños que mueren desnutridos y que tantos delitos y que tantos delincuentes? ¿Lo han oído ustedes? Eso. ¿Qué significa eso? Significa que esas personas creen que Dios es todopoderoso. Por lo tanto, si los niños mueren de hambre, es porque Él lo quiere y no hace nada. Primero, no hace nada y tantas personas oran para que el niñito desnutrido no se muera, se muere, no hace nada. ¿Por qué? Eh, Muy difícil excusarlo a un niñito. Se ha tratado de buscar cosas, pero no. La razón es que Dios dio la libertad a ese dador de trabajo y delante de su libertad, que quiso decirle no en lugar de decirle sí, la verdadera definición de libertad, como la verdadera definición del carro. Respetó la libertad porque él se lo había dado. ¿Cuántos miles de millones de casos de este tipo se dan en el mundo? Es una razón por la cual nuestras oraciones no son respondidas como nosotros la presentamos. Sin embargo, la enseñanza cristiana dice que la oración nunca va perdida. Bonito el ejemplo de que hay un cuchillo sobre la mesa y el niño que tiene una manzana y ha visto cómo papá agarra el cuchillo y corta la manzana, pela la manzana y él quiere hacer lo mismo y le dice a la mamá, mamá, el cuchillo, mamá, el cuchillo. Y la mamá como si no oyera, mamá, el cuchillo. Es que la mamá no te puede dar el cuchillo. Dios diría, porque ese hombre, esa persona, tiene libertad y dice que no. Te doy un caramelo. Te doy un caramelo, ¿eh? Un caramelo. Y además hablar con Dios.
pedirle a Dios significa también, estamos pidiendo por otros, ese es un acto de amor. Y como el acto de ese señor que sacó el trabajador fue un acto de egoísmo, mi acto de amor equilibra las cosas de alguna manera. No sabemos cómo Dios va a usar este acto de amor, pero con seguridad lo usa para nuestro bien y para bien de tantas otras personas. De manera que siempre conviene rezar y pedir lo que nosotros sabemos que es bueno. Pero cuando no se obtiene lo que pedíamos, entre otras razones, y yo no pretendo conocer todas las cosas, pero entre tantas razones, no olvidemos de poner esta, porque esta es fundamental, es que hay una razón tremenda, que Dios no pudo, porque hay otra gente y tanta gente que quiere otra cosa y se le opone, el sufrimiento se produce. Sin embargo, será siempre un sufrimiento limitado en este mundo, porque cuando termina este mundo, sí, Dios es todopoderoso en el amor. Bonito, Benedicto XVI. Dios tiene una sola potencia, la potencia de amar. Y esta potencia vencerá. Bonita la expresión. Entonces el cristiano sabe que puede darse también estas cosas, pero tampoco eso es desesperante, porque esto será solo en este mundo. Pero en eso de la libertad, los sufrimientos, tantos sufrimientos que hay y que azotan la humanidad, y Dios no puede hacer nada. Uno dice, ahora, ¿quién se le opone a Dios? Hace 300 años hubo personas que tenían que hacer leyes sobre Guatemala para la gente de Guatemala e hizo leyes egoístas, malas, que decían no a la justicia, no a la igualdad, no al derecho del pobre a sobrevivir. Y esas leyes ahí están. Y la sociedad se está manejando con esas leyes. Y yo no puedo hacer nada. Es tremendo, tremendo. Ahora me ha llamado la atención un título de un periódico que decía, por el hecho que Trump tomó esta decisión, hace más complicado a J.D. Vance cuando tomará la presidencia, hace más complicado arreglar la situación en el Medio Oriente. Es un ejemplo sencillo, pero hace entender que la oposición del presidente de ahora al bien, a lo correcto, ha complicado la vida al presidente que verá después y a los miles de personas que han sido maltratadas por ciertas leyes que no son según Dios. Y el nuevo presidente, ¿qué tendrá que hacer? Tendrá que ver cómo puede quitar ese tipo de leyes para corregir ese error. Pero mientras tanto, ¿cuántos millones de gente muere? Fíjense qué cosa, qué cosa.
es sí, ahí desde donde partimos, que cuando estamos considerando la libertad, pensemos también en esta realidad, que nosotros podemos estar tomando decisiones que hacen daño a el que viene después y Dios no puede hacer nada. Uno maltrata mucho o pega a la esposa, un ejemplo que puede haber en nuestro medio, de una forma dramática. Y el niño de 2 años, 3 años, está ahí viendo. Se le crea un trauma que este niño ya de grande ya no sabe qué hacer. Se le puede trastornar la cabeza y se le trastorna toda la visión social y no alcanza no solo la felicidad la podrá alcanzar por esto error invencible, porque él no podía razonar cuando era niño y por lo tanto lo que se le cayó encima no lo podía corregir. Eso irá al paraíso directamente. Pero en este mundo, una persona infeliz. Creo que son suficientes estas cosas. Hay una pregunta. Adelante con las preguntas. ¿Cómo comprender entonces la omnipotencia de Dios si no es todopoderoso? Estamos aclarando que no es todopoderoso en este mundo, donde los seres humanos tienen su libertad en este mundo. Pero Dios es siempre omnipotente. Su, su naturaleza es ser omnipotente. Pero en este mundo, creando el ser humano, ha querido la frase que dice Benedicto XVI, Dios, dando a nosotros la libertad, se ha limitado en la suya. Es siempre su omnipotencia que escoge este tipo de limitación para el bien humano, porque el ser humano tenía que ser libre, porque solo la persona libre ama, puede amar. Si no es libre, si es robot, no puede amar. Entonces el ser humano que Dios quiso crear para poder estar feliz con él en el paraíso, lo hizo libre para el bien del ser humano, pero usando de su omnipotencia. Mi omnipotencia, en este caso, quiere actuar así. Es siempre él que actúa. Entonces, y terminado este tipo de mundo, él queda omnipotente en todo, sin ser limitado por nada. ¿Está bien? Por eso es importante decir, Dios no es todopoderoso en este mundo, en este mundo. Y ustedes que están en la misa cuando yo celebro, oyen que yo digo Dios todo amoroso. Es por este motivo. ¿Por qué? Para que la gente, oyendo de nuevo todopoderoso, y en el credo, y en el oremos, todopoderoso, se le remache cada vez más esa idea que Dios es todopoderoso también en este mundo. Y entonces cuando la oración no se le escucha, cuando Dios no escucha su oración, se dice, ¿y eso qué es? Dios o no me quiere o no quiere a mi hijo por el cual estoy orando.
que se cure o qué. Se le confunde la cosa y aunque sea una buena persona, pero se le confunde porque cree que Dios es todopoderoso, no escucha la oración. ¿Qué sucede? Aclarar. Esa es la verdad. Hacer la conciencia verdadera. Es que la verdad es que Dios, dando libertad a nosotros, se ha limitado en la suya, con un acto de omnipotencia que él hizo a propósito para los seres humanos, que para amar necesitaban ser libres, que partiera de su iniciativa eso de decir sí a Dios. Y eso es amar a Dios. El que observa mis mandatos me ama, dice el Evangelio de San Juan. ¿Cómo se sienten? Adelante. Aquí, o aquí, conmigo. Aquí. Yo creo que me equivoqué, porque hoy en la mañana me contó una persona que después de regresar a trabajar de su lactancia, la despidieron. Entonces yo cuando hablé con ella le decía, mira, la verdad que vas a ver que todo va a pasar para bien. Mi tía siempre decía que, que todo mal siempre sale algo bueno. Y si era la voluntad de Dios y su voluntad es perfecta, Ahí está. entonces, y ahora que lo oigo, me equivoqué, Sí, porque era por la persona que, que la quiso despedir, claro. porque había El tenido... error grande fue decir que eso era voluntad de Sí, Dios. sí. Es Entonces, el error grande. Lo otro, decir por qué no se realizó. Puede ser que alguien eso, como hemos dicho en el ejemplo, ujú, en ese, sí, o puede haber otra razón, pero nosotros sabemos siempre sería una razón de amor, una razón de amor. Y entonces se puede introducir también eso. Dios, como la mamá, nos da el cuchillo, pero da el caramelo. sí, sí, sí. No, sí, y ahorita que usted decía, estuvimos orando mucho para que no se diera esa situación y se dio. Pero al final yo le dije, mira, bendecilos, que Dios tenga misericordia de ellos. Y la verdad es que lo que hicieron está mal, no es correcto, no deberían de haber hecho Eso eso, sí, porque sí. no se hacen esas cosas. Entonces, hay que corregir aquello de decir Ujú, que es voluntad de Dios que a ti te despidiera. Eso también no es la verdad y confunde y hace mucho daño, ¿verdad? Porque si es Dios que quiso que ese te despidiera, la cosa se hace más complicada, verdaderamente complicada, porque el ser humano, yo y lo que me ayudan orando, es tan claro que esa es una injusticia. Es un obrero que ha trabajado bien siempre y no tiene razón. Y hay la ley que dice se puede despedir solo por razones. Y no era. Entonces, aquí, según la conciencia delante de Dios, nosotros estamos claros que eso es contra Dios. Esa despedida es contra Dios. Ahora, si nosotros le decimos, es que Dios quiso así, estamos arruinados y arruinamos a la pobre gente. ¿Verdad? Adelante. Sí, Fran, en relación a lo que planteaba Siempre Aura, en un relación poco todo. a lo que planteaba Aura, en los evangelios de Mateo y de, y de Lucas, se habla acerca de Mateo y Lucas, dice, pedid y se os dará, ¿verdad? Entonces,
muchas personas ruegan porque no suceda tal evento, pero ya sabemos que de acuerdo a la conciencia de las otras personas, probablemente no se va a actuar, no van a actuar bien. Y el resultado muchas veces es negativo o doloroso para alguien que está rogando, ¿verdad? Eh, este evangelio a mí me ha llamado mucho la atención desde casi que desde siempre, porque no podemos pretender que Dios vaya a hacer lo que nosotros queremos o lo que deseamos. Sí, lo que pedimos. Ahora aquí se puede decir que Jesús está diciendo una cosa general. Pidan y se dará. Eso vale también en la casa. La mamá me decía, ustedes no piden. Y si no piden, ¿quién sabe qué cosa quieren? Ustedes tienen que pedir. Al que pide, se le dará. Es una frase general. Genérica. No precisaba, no bajaba a las explicaciones morales que se pueden dar, que estamos dando ahorita. Entonces, yo creo que se puede responder así. ¿Qué quería decir a Jesús cuando dice, pidan y se os dará? Yo diría esto. Primero, Jesús está diciendo una cosa general. Tiene que orar para que se les dé. Pero no bajaba a tantos detalles que esta noche estamos tocando, ¿verdad? Entonces va bien, lo que está dicho en el Evangelio va bien, pero hay que interpretarlo con tantas otras cosas que conocemos. La otra cosa también que Jesús podía entender, siempre se os dará, pero no dice se os dará lo que está pidiendo. Se os dará otra cosa. Pidan y se os dará. Esta también puede ser una explicación, ¿verdad? Entonces, es cierto el Evangelio, pero con una explicación se puede encontrar el sentido de lo que se dice, ¿verdad? Entonces hemos terminado. Sí, No hay ninguna otra pregunta. solo la conclusión del anterior donde decía, entonces en este mundo el poder de Dios está limitado por el libre albedrío. Limitado, exacto. Una calidad, una cualidad, el libre albedrío con que Dios creó al ser humano, con su omnipotencia, creó al ser humano para dar la posibilidad al ser humano de amar. Porque si el amor a Dios hubiese sido obligado, esos son robots, no son seres, no son hijos. Dios quiso crear hijos, no robots. Y los hijos, para poder amar, tiene que salir de ellos la iniciativa de amar, de decir sí. Entonces, por esta hizo excepción, por decirlo así. No es que perdió la omnipotencia. Hizo excepción. En este lapso de mundo es limitada su omnipotencia en beneficio del ser humano. Bien, Una última pregunta. sí, Y por eso envió a su Hijo para enseñarnos a amar hasta el extremo. muy bonito, muy bonito. Gracias por esta añadidura. Jesús, ¿a qué ha venido? Jesús ha venido a enseñarnos a decir sí. Él ha dicho siempre sí a la voluntad del Padre. Entonces, Él es el ser humano modelo. Entonces, todos los otros seres humanos tendrán que seguir a Él.
síganme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Síganme. Si me siguen, vamos a llegar. Ustedes van a ser, yo soy ya partícipe de la divina naturaleza. Cristo es ya. Pero ustedes también llegarán a ser como yo. Vamos, vamos. Esta es la finalidad de Jesús. Por eso que hizo siempre la voluntad del Padre. Y también en el Gólgota, la voluntad del Padre no era que los fariseos mataran a Jesús, como nos han enseñado en el pasado. Pero eso lo explicaremos en cuando hablamos de la Biblia, cómo entender la Biblia, ¿verdad? Hay explicación. Entonces, nosotros somos, a ver, como decía la cuestión. Y por eso envió a su Hijo para enseñarnos a amar hasta el extremo. Exacto. Entonces, en la cruz no era que Dios quería que los hebreos, que los fariseos mataran a Jesús, sino que quería su voluntad, que Jesús va a hacer, es que Jesús siguiera siempre fiel a su misión, que era enseñarles al ser humano ser fiel al amor hasta el final. Y él quedó, si es posible, Padre, pase este cáliz. Si no, hágase tu voluntad. Pero la voluntad de Dios no era que los fariseos entonces lo mataran, sino la voluntad era que yo siempre quiero hacer, ser fiel al amor hasta el final, cueste lo que cueste. Y eso es lo que hizo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Bien, alegres, Venezuela. Oye, Venezuela. No está esta noche. Bien, entonces hemos terminado esta semana. La próxima semana tendremos 4 clases más y vamos a ver si se necesitaría alguna otra clase, porque las preguntas que son preciosas, pero claro, piden tiempo y puede ser que se alargue algo más. Nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Si Dios quiere. Eso porque no sabemos, no estaría tan seguro, no estoy tan seguro que esté correcto. Porque Dios las cosas buenas las quiere. Entonces, si nosotros venimos el lunes para hacer esto, Dios lo quiere. Entonces, y esto es una forma de hablar que viene de lo que nosotros pensábamos antes. Aquí es otra cosa, que Dios es como una máquina en la tragedia griega. En la tragedia griega o en la comedia griega, los actores la tarima actuaban. A un momento dado se creaba un problema serio. Entonces, el Dios, desde una máquina, un aparato, bajaba
bajaban al Dios en medio de la tarima y Él solucionaba la cosa. Nosotros tenemos de Dios esta imagen, que un Dios soluciona los problemas ex machina, se dice en latín. Desde el aparato se baja y soluciona todos los problemas. Todo esto es para confundir y para evitar, o como decir, para engañar y para esconder nuestra pereza. Cosas que dependen de nosotros, las enseñamos a Dios. De manera que si se dan, bien. De Dios, está bien. Pero si no se dan, Dios, Él sabe por qué. Nos hemos lavado las manos, tranquilo. Pilato Bien. no nos gana. Cuántas cosas, ¿verdad? Ya. Bueno, la bendición a todos. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. 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 Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. 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 Vuelva su mirada sobre ustedes y les dé la paz. Amén. Amén. El Señor Amén. les bendiga, hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas Amén. noches.